bien la predisposición genética es determinante, también existen factores ambientales que la desencadenan, como la obesidad y el sedentarismo. En la actualidad, esta enfermedad se puede controlar y cuando hablamos de control nos referimos a mantener los valores de azúcar en sangre dentro de ciertos límites. ¿Y cómo lo podemos lograr? A través del automonitoreo, es decir, el control domiciliario que el mismo paciente realiza con tiras reactivas y que aporta datos valiosos para poder ajustar dosis de medicación a cada situación individual. Así la persona se transforma en protagonista de su tratamiento. Es importante saber que las medidas no farmacológicas aportan a un correcto tratamiento de esta enfermedad. Para ello, se deberán realizar cambios paulatinos en los hábitos en los que se refiere a alimentación, actividad física. Hola, buenos días, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a la última conferencia de este 21 Congreso Argentino de Farmacia Hospitalaria. Espero que lo hayan pasado bien, tanto los que están acá como los que están en casa. Para nosotros estuvo muy bueno volver a reencontrarnos. Voy a presentar a la disertante, otra cordobesa. Cecilia Pase Rosato es especialista en educación y nuevas tecnologías, tiene un diplomado en gestión educativa, neuroaprendizaje y formación pedagógica. Es licenciada en Comunicación Social y locutora nacional. Se desempeñó por más de 10 años como directora de la carrera en el CUP. Es docente a nivel superior no universitario. Actualmente trabaja como comunicadora y docente en distintos niveles, en distintas universidades, como la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad Nacional, la Universidad Blas Pascal, y es codirectora del proyecto de investigación Estrategias Tecnológicas y Pedagógicas para el Aprendizaje Inclusivo en la Universidad Blas Pascal. Sus líneas de investigación están vinculadas al cruce entre educación, comunicación y tendencias culturales. Cecilia fue quien coordinó y introdujo en los farmacéuticos hospitalarios que presentamos anoche todo el tema de los podcasts. Así que un poco compartir esta información sobre la comunicación como farmacéuticos con el resto de las personas. Bienvenida, Ceci, un placer que estés acá. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todo el equipo, a las autoridades. Es un placer para mí participar en un ámbito que sí, es extraño. En general mi participación en los congresos tiene que ver con el mundo de la educación y la comunicación, y cuando las autoridades de la asociación me propusieron participar, en un principio dije, bueno, a ver cuál sería, ¿no? mi aporte, mi conexión con este ámbito, y ahí fue cuando recordé, y ya empiezo, si me permiten, a compartir pantalla. Así acompañamos de imagen. Tiene una mínima demora por la conexión. Ahí vamos. Les decía que ahí fue cuando se vino a mi memoria una situación que viví en una farmacia parecida a la de la foto. Yo estaba ahí esperando ser atendida y llegó una chica con un niño, con un bebé que ahora tenía 1 año y medio, muy angustiada, muy preocupada, muy nerviosa, bueno, a consultar porque hacía varios días que él estaba suministrando a su pequeño, si mi memoria no me falla, antibióticos, y la fiebre no cedía y no había ningún cambio en los síntomas.
Y la chica realmente casi que no escuchaba, era tal su nerviosismo y el susto, era una chica muy jovencita incluso, y entonces le costaba como intercambiar, era como que estaba muy nerviosa y muy verborrágica, hablaba rápido. Y yo quedé realmente sorprendida allí de la capacidad de ese farmacéutico, que también era un chico no mucho más grande que ella, eh, que logró crear primero tal clima en esa conversación, que logró conectar con ella, con lo que sentía, con lo que le pasaba, que realmente la escuchó, ¿no? Que se tomó ese tiempo dentro de un contexto de una farmacia, con lo que eso implica, y ustedes conocen mejor que yo la situación, ¿no? La vorágine del trabajo, me refiero, y logró primero tranquilizarlo, porque era muy importante poder comunicarse con ella y explicarle qué tenía que hacer, ¿no? Aparentemente yo hay mucho, no escuchaba el detalle de la conversación, sino que podía leer más que nada su lenguaje corporal y su tono de voz, pero aparentemente el problema era que ella había salteado o olvidado una de las tomas y no sabía qué hacer y cómo seguir, incluso porque la fiebre no cedía. Entonces, ahí es cuando dije, sí, quizás Pame o Vivi tienen razón y el aporte de un comunicador, y en este caso de una comunicadora como yo, que además soy educadora e investigadora, puede tener que ver o puede dejar alguna huella o algún aporte en el contexto de una farmacia y del rol del farmacéutico o farmacéutica que es tan clave. Así que la propuesta es más que nada una invitación a observarnos, a parar la pelota, como se suele decir, también dentro de los tiempos que nos aquejan a todos y que se caracterizan por la velocidad, ¿no? Por el estrés, por las corridas. Bueno, detenernos un ratito y observarnos y mirarnos a partir de algunas claves que voy a poder compartir con ustedes, que básicamente tienen que ver con habilidades sociales, ¿no? ¿Qué son las habilidades sociales? Son conductas de un individuo en un contexto interpersonal. Dentro de estas habilidades sociales están las habilidades comunicacionales, que son donde nos vamos a detener. Básicamente, las habilidades sociales expresan, nos permiten expresar sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o nuestros derechos, el derecho de una persona, pero de un modo adecuado a la situación, ¿sí? Tener esa capacidad y esa habilidad, en este caso comunicacional, tiene que ver siempre con un contexto. En pos, bueno, pueden ser muchos los objetivos: solucionar un problema, coordinar acciones, establecer un vínculo, obtener información. Son muchas las posibilidades y los objetivos. Estas habilidades sociales básicas, si tenemos que mencionar algunas a modo de ejemplo, tienen que ver, como en el caso de las conversaciones, donde también vamos a hacer foco hoy, en iniciar esas conversaciones, en mantenerlas, en saber finalizarlas, ¿no? Que son conocimientos o habilidades, incluso competencias, que se aprenden y que se pueden entrenar. Recibir y realizar elogios, ¿sí? A veces no es fácil, a veces nos cuesta escuchar lo que no tenemos ganas o lo que tiene que ver con oportunidades de mejora. Pero hay muchas personas también que les cuesta recibir elogios. Hacer peticiones, expresar emociones, generar acuerdos, son algunas de estas habilidades sociales. Son generalmente conductas aprendidas en la infancia, por supuesto que tienen que ver mucho con nuestra capacidad de gestión de las emociones, pero lo bueno es que tiene que ver con esta palabra que pongo allí después de la flechita amarilla. Podemos aprender de forma continua y podemos entrenarlas, ¿no? Volviendo a esta situación que yo les contaba al principio, de la cual fui testigo, de esta chica que llegó tan conmocionada a la farmacia, bueno, me parece que es clave, ¿no? Saber que hay mucho que tenemos, quizás que ustedes ya tienen en cuenta, hay cosas que hacen de forma intuitiva, porque lo aprendieron en algún momento de su vida y generalmente poniendo foco en la infancia, pero que a lo mejor hoy, después de esta conversación virtual, imaginaria que estamos planteando y teniendo, podemos revisar y ponerle nombre, ¿no? Bueno, ¿por qué son importantes? Pensaba yo, esta pregunta me la hacía yo. ¿Por qué son importantes en la relación clínica? Primero porque en este vínculo, en esta relación, que a veces nos lleva minutos, porque vuelvo a lo mismo, ¿no? Ustedes están trabajando, estamos en un contexto laboral, generalmente
trabajan, como les decía en el ejemplo, con gente que puede llegar angustiada, nerviosa, apurada. Entonces, saber iniciar, desarrollar y cerrar estos vínculos con este factor de tiempo, ¿no?, que es clave, me parece vital. También porque podemos generar un vínculo farmacéutico, paciente e incluso familia muchas veces, ¿no es cierto?, en el contexto del hospital, desde otro lugar, con otras herramientas, con otras habilidades. Y también las habilidades sociales, haciendo foco en este caso en las habilidades de comunicación, generar un buen equipo. El trabajo en equipo es vital en este tipo de instituciones, y saber sostener, iniciar y cerrar conversaciones también es clave para la consecución de objetivos. Bueno, ¿qué son las habilidades comunicativas? ¿O qué nos permiten? ¿O qué generan? Bueno, desarrollo vital, la habilidad de la comunicación, del uso de la voz, del uso de la palabra, es clave en el ser humano para sentirse parte de una comunidad, para insertarse en diversas esferas de la sociedad. Tiene que ver con procesos lingüísticos, hay un foco puesto en la palabra, pero también con muchos aspectos que son paralingüísticos, ¿sí?, donde usamos el cuerpo, los gestos, los ademanes, una sonrisa, una mirada, ¿no? La interpretación del mundo claramente tiene que ver con esta capacidad de expresión de nuestro pensamiento, de la expresión de las emociones, de nuestra subjetividad. Es un ejercicio también de derecho. Y fundamentalmente, y poniendo el foco en la actividad de ustedes, en la generación de vínculos. Y yo voy a volver mucho sobre esto a lo largo de la exposición, pero también poniendo foco en que podemos generar vínculos y un clima de comunicación en pocos segundos, en poco tiempo. Eso obviamente se logra con el ejercicio, con el entrenamiento, pero lo aclaro para que lo que veamos de ahora en más, ustedes no piensen que o es utópico o es imposible, porque seguramente va a aparecer este factor de tiempo en ustedes, pero van a ver que después vamos a enumerar algunos tips o algunas claves que me parece les pueden servir y ustedes pueden utilizar. ¿Por qué son importantes las habilidades de comunicación? Bueno, los que les decía en esa experiencia que viví, la capacidad de conectar, no solo de hablar, sino de escuchar. Una de las habilidades de comunicación que vamos a desarrollar ahora tiene que ver con eso, con la escucha activa y con la escucha comprometida. La interpretación y la resignificación de vínculos, como dijimos recién, la capacidad del lenguaje no verbal. A veces cuando pensamos en procesos de comunicación, lo primero que se nos viene de forma más espontánea es el uso de la palabra, del lenguaje oral, poniendo foco en lo discursivo. Pero la importancia no solo de saber utilizar el lenguaje corporal y gestual, sino también de poder leerlo en el otro, es vital. Persuadir y motivar para generar cambios y hábitos saludables, y obviamente la exteriorización de la conducta social. Estas son algunas, ¿no?, de forma muy sintética, de las razones por las cuales creemos que las habilidades de comunicación en un contexto de salud, si se quiere, son claves e importantes. ¿Qué podemos hacer para fortalecer, ¿sí?, o para entrenar, y pónganle ustedes el verbo que quieran, estas habilidades sociales y particularmente las comunicacionales? Bueno, en un primer paso, yo les podría proponer cambiar o adaptar primero nuestros pensamientos o aquello que se llama distorsiones cognitivas en la psicología cognitiva y social, eso que nosotros deducimos, reinterpretamos, creemos que es, pero que a veces no tienen fundamentos reales u objetivos. Y el aprender a gestionar habilidades de comunicación. Esos podrían ser como dos claves para poder fortalecer estas habilidades sociales. Nosotros vamos a poner, o vamos a hacer foco en esta disertación en las segundas, ¿no?, en cómo poder generar, entrenar, desarrollar, o al menos tener presente, y después el ejercicio profesional ayudar a tener presente estos comportamientos comunicacionales que favorecen los vínculos y los procesos de comunicación. Yo acá traje una frase que durante mucho tiempo me acompañó en una agenda. Yo soy muy fanática de la agenda y de la agenda papel todavía, más allá de que también me encanta la tecnología, y había una frase que me acompañó y siempre la traigo, o a veces la traigo a colación, porque me parece que nos mueve, nos saca de un lugar.
Y es esta, ¿no?, que apareció en un ensayo que se llamaba ¿Qué es la ilustración?, de Immanuel Kant, y la frase estaba en latín, decía sapere aude. ¿Qué significa? Atrévete a saber. ¿Sí? Cuando nosotros estamos tratando de aprender, de incorporar algo nuevo, de acercarnos a un campo distinto, tiene que ver mucho con una predisposición o una decisión que parte del manejo de las emociones, esto de tener el coraje de, porque aprender es cambiar, porque adaptarnos es movernos del lugar. Y si mi propuesta tiene que ver con esto, ¿no?, con mirarnos, con autoobservarnos, que a veces no tenemos tiempo o incluso no lo hemos tenido en nuestra formación profesional, académico-profesional, bueno, tiene un poco que ver con esto. ¿Por qué? Porque cuando nos detenemos y nos observamos, ahora vamos a ver qué estilo de comunicación tenemos o qué habilidades podemos desarrollar. A veces es incómodo, por supuesto, cuesta. Esto de mirarnos no es tan fácil. Entonces, esta frase siempre la recupero cuando tengo que, en términos personales, ¿no es cierto?, tengo desafíos que afrontar, o en este caso se las comparto a ustedes un poco para que tengamos un norte hacia dónde ir. Les presento ahora a continuación algunos momentos, yo lo pensé en momentos de esa conversación, ¿no?, de este encuentro que ustedes tienen con el paciente que llega y que les hace una pregunta, que necesita un asesoramiento, y que no solo va a comprar un medicamento, ¿sí? Vamos a pensar ese momento del encuentro, de la conversación o de la relación clínica en tres grandes partes: un inicio, un desarrollo y un cierre. Quizás mucho de lo que yo voy a decir ya lo hacen, y está buenísimo también reconocer que está bien y que no quede solo en lo intuitivo. Y también vamos a poder reconocer, en este proceso de autoobservación, qué aspectos podemos cambiar o mejorar de ahora en adelante. Bueno, en un primer momento aparece el inicio, ¿sí?, que es este primer contacto. Y hay una propuesta de un profesional que puede presentarse, que puede decir su nombre, y además, en la oportunidad que ustedes tienen, ¿no?, a lo mejor cuando el paciente les da el carnet para generar la receta o lo que sea, identificar su nombre. Esto de llamarnos por el nombre nos acerca, ¿sí? Por eso esta propuesta de presentarse y de conectar con el otro, ¿no? Esto de sentirse que uno, como en ese momento paciente, no es uno más, sino que rápidamente, con solo decir el nombre, ya damos un primer paso para esa creación de vínculos. No adelantar el motivo de la consulta, es decir, primero nos dedicamos a escuchar. Vieron que, ya lo vamos a ver incluso más adelante, uno tiene la tendencia a responder, ¿no?, rápido, y vuelvo a esto de los tiempos complejos y veloces. Entonces, realmente tomar algunos segundos o algunos minutos para dejar hablar al otro. Y ahí aparece una de estas habilidades claves, ¿no?, la escucha activa y comprometida, que a veces es difícil de llevar a la práctica, pero no imposible. Tiene que ver con algunas cuestiones que ya vamos a ver, pero básicamente preguntar, parafrasear, anular el juicio crítico, esa voz interna que todos tenemos mientras que estamos escuchando, no estar pensando en otra cosa, en lo que me olvidé, en esos pendientes que tengo, y realmente silenciar la mente para conectar con lo que el otro me está diciendo. Pero vuelvo a esto, no solo lo que dice con la palabra, sino con el gesto, con la sonrisa, con la cara de preocupación, con la mirada, me mira, no me mira, esos detalles que con un buen entrenamiento y con la predisposición se logra incluso en pocos segundos. Evitar, bueno, obviamente, cuestiones que imagino que ustedes tienen en cuenta, el trato brusco, la curiosidad inapropiada, preguntas que pueden incomodar al otro, o hechos luctuosos, o conexión quizás casi espontánea e inconsciente con estos preconceptos que les decía hace un ratito, estas distorsiones cognitivas, esos pensamientos que no están basados en hechos reales, pero que a mí me llevan a creer que el otro está pensando algo que quizás es imaginario, ¿sí? Por eso vamos a volver mucho a esto de la escucha activa. Después viene otro momento de ese encuentro y de esa conversación, que es el desarrollo, y ahí lo clave es generar empatía. Ya vamos a ver algunas claves de cómo lo podemos hacer. Obviamente sostener esta escucha que iniciamos, hacerlo sentir escuchado. ¿Cómo podemos hacer eso? Les hago un anticipo. No estar mirando el celular, no mirar el reloj, no mirar la computadora mientras que el paciente me está hablando.
Hablar solo cuando sea necesario, ¿sí? Hay un momento de escucha que es muy importante. Y vuelvo a esto de observar el lenguaje corporal. En la escuela, cuando nosotros fuimos a nivel inicial, al primario, al secundario y después a la vida universitaria, dudo que alguien haya tenido o un espacio curricular o algún gabinete o experiencia de aprendizaje vinculada a esto. O sea, en general no nos han enseñado a observar el lenguaje corporal. Y el lenguaje corporal en comunicación, en las ciencias de la comunicación, está comprobado, esto no lo digo yo, ¿sí? Hay investigadores que se dedican a eso, que el lenguaje corporal comunica mucho más, ¿sí?, que la palabra, que lo que estoy diciendo, ese cómo lo digo, con la voz, con los tonos, con el manejo de la intensidad, de las pausas, y lo que mi cuerpo está haciendo mientras que hablo, comunica mucho más, llega mucho más y produce pensamientos y sensaciones en el otro de manera directa. Y después viene otra parte, que es el cierre, ¿no? Donde quizás evitar el lenguaje técnico es el mayor desafío. Y se los digo también en primera persona, yo también soy paciente, por supuesto, y a veces cuando nos hablan con términos, más con los remedios que tienen todos nombres raros, yo digo, los admiro cómo se aprenden esos, los nombres de las drogas, etcétera. Bueno, es complejo como seguir el desarrollo del mensaje. Entonces, si tengo que usar sí o sí una palabra técnica, la puedo explicar de forma breve, y si la puedo evitar y a lo mejor conectar más con el mundo lingüístico del otro, va a ser mucho más efectivo. Resumir, ser sintético en ese cierre, si yo en el desarrollo tuve que dar muchas indicaciones, por ejemplo, de cómo se toma, o qué tengo que hacer, o cómo puedo prevenir, en ese final del discurso es vital ser sintético, retomar 2 datos, a lo sumo 3, no más que eso, y volver a decirlos de otra manera. Eso es parafrasear, ¿sí? O realizar, como bien dice ahí la presentación, un resumen. ¿Cuál es la clave de todo lo que dije? Lo último que escuchamos, por una cuestión lógica, es lo que más retenemos. Entonces, ese momento de cierre o de síntesis es muy importante. Una actitud motivadora de parte del profesional para que el paciente haga el tratamiento, para que lo cumpla. Generalmente los tratamientos tienen que ver también con cambios de conducta, ¿no? Y cambiar conductas, como decíamos recién, es muy difícil. Los cambios en general llevan tiempo. Entonces, ponernos en este lugar más de alentar podría ser muy útil, más allá de proponer metas a corto plazo, realizar algún acuerdo, generar algún tipo de compromiso, por más de que después no lo vayamos a ver a esa persona de nuevo, sí, ¿sí? Pero uno como paciente se va pensando en eso, ¿no? El otro me escuchó, yo sentí que me escuchaba y que de alguna manera, si alguien te escucha, uno siente que le importa lo que digo o lo que me pasaba, y me quedo, eso llega desde otro lugar, me quedo pensando en eso, y hasta de forma casi implícita asumo este compromiso de, no, bueno, el doctor me lo dijo, el farmacéutico me lo indicó, me aconsejaron tal cosa, y estoy como un poquito más abierto a cumplirlo. Realizar varios cierres cuando el paciente no se quiere ir. Muchas veces los pacientes son charlatanes y repreguntamos y queremos más detalles, pero entiendo de parte de ustedes que tienen que seguir trabajando y seguramente tienen que atender a muchos pacientes más. Entonces, este proceso de resumir sobre el final, generar un compromiso y quizás una invitación a volverse a encontrar más adelante puede ser una manera de que el paciente se vaya contenido, pero que logren finalizar con ese encuentro. Les propongo ahora es muy breve, vamos a tomarnos solo unos segundos, pero me gustaría que se hagan estas preguntas, ¿no? En esto de mirarnos, de cerrar los ojos, apenas unos segunditos, y conectar con el trabajo, con la diaria de ustedes, y preguntarse eso. ¿Qué me digo de mí mismo al revisar mi vínculo con el paciente? ¿Qué cosas no me gustan de ese vínculo? Y si se reprochan algo, no hace falta que lo expresen de forma oral o al compañero y mucho menos a mí, pero piénsenlo, un minuto.
Es raro quedarse en silencio un ratito, ¿no? Incluso en una disertación o en una conferencia o en estos encuentros, pero bueno, es necesario a veces. Bueno, quédense ahí, ¿no? Con esos pensamientos, con esos recuerdos que pueden haber aparecido, a ver qué pasa de ahora en más, cuando de alguna manera con algunas ideas, en este caso de la escucha activa, imaginariamente nos ponemos unos anteojos y observamos esas respuestas, esos recuerdos que aparecieron recién. La escucha activa, tanto que se dice, al menos desde el lugar donde yo vengo, esto de qué importante es la escucha activa, todos deberíamos estar de forma activa. ¿Qué quiere decir la palabra activa? Porque por ahí podemos darle diversos significados. A mí, si bien el término más usado desde los campos teóricos es escucha activa, a mí en general me gusta más o me siento más identificada con otro término, que es la escucha genuina o la escucha comprometida, ¿no? Que tiene diversos niveles. Yo puedo solo escuchar, ¿sí? Tenemos uno de nuestros sentidos, nos permite escuchar, y no hago mucho más que eso, ¿sí? Escuchar a alguien que se expresa. Un nivel mucho más profundo, que es intentar entender lo que el otro me está diciendo, y uno, que es al cual ojalá podamos llegar y al cual aspiramos, que es el de la comprensión, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que dijimos antes. No solo lo escucho, sino que también lo observo y conecto con la emoción que el otro transmite, ¿sí? Todos cuando hablamos cargamos de emotividad ese uso de la voz, consciente o inconscientemente. La voz, cuando nosotros estamos angustiados, cambia la tonalidad, se vuelve más grave, más natural. Cuando estamos felices, cuando estamos alegres, generalmente, o emocionados o entusiasmados, hablamos más rápido, elevamos el tono, elevamos la intensidad. Esos aspectos del habla, que son los aspectos suprasegmentales del sonido, también comunican. Qué interesante sería, en estos minutos, ¿no? Y vuelvo a esto del desafío del manejo del tiempo, poder leer esas cuestiones, ¿no? La escucha activa tiene que ver con esto, con nuestro peor problema, o con el mayor desafío, si lo queremos poner en otros términos, que es escuchar para entender en lugar de escuchar para contestar. Ahí está la diferencia. Si mientras que el otro me está hablando, yo estoy pensando en lo que le quiero decir, estoy en un problema. ¿Por qué? Porque no voy a estar escuchando. Solo voy a estar concentrado en lo que quiero devolverle, ¿sí? Pero si yo logro respetar esos tiempos, de primero escuchar, anular el juicio crítico, anular la voz, esa vocecita que todos tenemos que nos habla, ¿bien? Suspenderla, ponerla en pausa y realmente leer estos tres niveles, ¿no? Lo que el otro dice, cómo lo dice, cómo está usando su sonido, cuál es su postura, sus gestos, sus ademanes, su mirada, ¿no? Y lo vemos como un todo, van a ver y les aseguro que cuando tengan que contestar, genuinamente y espontáneamente van a poder hacerlo sin tanta preparación previa, porque realmente van a estar conectados. La escucha activa o la escucha comprometida tiene varios rasgos y podemos pensarla desde diversos lugares. Uno es el entorno. En todo vínculo, en todo proceso de comunicación donde hay un emisor y un receptor que después es emisor y viceversa, el entorno es fundamental. No es lo mismo hablar en la calle, porque me acabo de encontrar con alguien, a hablar en un lugar donde hay silencio, es un ámbito más privado, hay buena luz, ¿sí? Influyen todos los aspectos del entorno. Entonces, tener un entorno adecuado, ordenado, visualmente equilibrado, le diría yo, es vital, es importante, influye en nuestras emociones. Esa sensación que uno tiene cuando llega a un lugar, ¿sí? A cualquier lugar, a la casa de un amigo, a un negocio, a un evento, e ingresamos, ingresa también en nuestros sentidos un montón de información de forma inconsciente. Y las características de ese entorno, desde los colores, los aromas, a la iluminación, tiene que ver, ¿no? Entonces, si lo llevamos a esta conversación que tengo con mi paciente, podríamos pensar en cuáles serían factores del entorno que pueden interrumpir o meter ruido a la conversación. Bueno, las interrupciones telefónicas, está clarísimo que hoy el celular y el WhatsApp nos
invade de forma permanente, estar con el otro, ¿sí? Tratando de comunicarme con el paciente, pero en realidad viendo la computadora, cargando datos, información. Mi pregunta es, ¿podríamos primero mirarnos, a hablar y después hacer eso? Me encantaría que me contesten, pero bueno, en algún momento lo podrán hacer. Mirar el reloj, ¿sí? Estar mirando qué pasa por detrás, o estar mirando qué hace un compañero mientras que el otro me habla. Y estas cuestiones que les decía que son más del entorno físico, ¿sí? La iluminación, la ventilación del lugar, las imágenes, ya vamos a ver en un ratito lo que es el mapa de la empatía, ¿qué es lo que ve el paciente cuando se acerca a mi lugar de trabajo? ¿Hay algún aroma en particular? ¿Bien? Esto es una invitación a que lo piensen, a que lo analicen, a que vean qué podemos cambiar. Aspectos del lenguaje no verbal o rasgos del lenguaje no verbal. Bueno, ¿qué postura tenemos cuando hablamos? ¿Sí? Si alguien me habla, el paciente me habla, estoy tirado en la silla, relajado, estoy parado y apoyado con la mano así en la cara, como diciendo, bueno, estoy cansado de escucharte. Si yo hablo así o escucho así, la sensación es, estoy cansado, agobiado. Bueno, revisemos eso. Lo ideal es una postura derecha, erguida, manteniendo un eje corporal equilibrado, que tampoco sea una actitud demasiado, digamos, derecha y forzada, tensa, que en realidad comunique a lo mejor un exceso de autoridad. Pensemos en eso, mirémonos cómo nos sentamos, qué hacemos con las manos, si conectamos con la mirada, si las manos se ven. En comunicación es fundamental que las manos no estén por debajo del escritorio, del mostrador, sino que el otro las vea. Eso es una actitud abierta, comunica, una apertura del otro a la escucha y al vínculo y a la comunicación. Y yo les diría que el contacto visual y la sonrisa, en cualquier ámbito, no solo en el laboral, es fundamental, ¿no? Una sonrisa, un gesto de sonrisa, que no es lo mismo que la risa, sino este gesto como de amabilidad, le podríamos decir, y el contacto visual, al menos en esos primeros segundos donde el otro plantea lo que necesita o lo que le pasa, crea un ambiente distinto y un entorno distinto de posibilidades de vinculación. Y del lenguaje verbal, bueno, es fundamental ser claro en el discurso, sobre todo cuando ustedes tienen que indicar, me imagino, bueno, estos pasos a seguir, las indicaciones, que sí y que no, en referencia a alguna medicación en particular. Entonces, verificar y clarificar a través de preguntas, por ejemplo, qué está entendiendo el otro de lo que yo digo, reflexionar con el otro, el cierre, ¿vieron cuando veíamos el inicio y el desarrollo y el cierre de la conversación? Bueno, sobre el final, chequear qué entendió el otro, qué no entendió, pedirle que diga o que repita estas indicaciones. Son algunas de las maneras para nosotros también estar chequeando que el otro se vaya con la información clara y pertinente. Esta escucha activa, generosa, abierta, ¿no? Tiene que ver con un compromiso también, con querer escuchar de forma genuina y real. Siempre hay una escucha para algo, ¿no? Y poder identificar ese propósito de la conversación, nos permite sostenerlo, nos permite cambiarlo, nos permite entender que quizás estoy desenfocado y realmente lo estoy escuchando. Y las claves, básicamente, para esta escucha activa, algunas ya se las dije y las vamos a repasar y otras son nuevas, yo diría que las podemos resumir en estas 4. Suspender el juicio crítico, esa voz interna es fundamental, si no voy a estar pensando en lo que le quiero contestar o en otra cosa, que sería aún peor. Plena, ¿no? Suspender voces o ruidos del entorno, compañeros que me hablan, el WhatsApp que me suena, mensajería interna que me está llegando, más tiempos de tecnología y de virtualidad. Sostener el silencio. ¿Vieron eso que pasó recién? Yo les dije, nos tomamos un minuto, ustedes piensan. El silencio, ¿no? Cuando estamos físicamente juntos, a veces es difícil de sostener, o cultural o socialmente es como raro, incómodo, a no ser que tenga mucho grado de familiaridad y de confianza con el otro, como puede ser mi mamá, un amigo, etc. Entonces, sostener ese silencio. Si el otro está hablando, no necesariamente cuando termina tengo que hablar yo de forma tan inmediata. En esos silencios se produce la información, les diría, casi más valiosa del encuentro. Parafrasear en el final, ¿sí? Para chequear, para comprender lo que el otro me dijo, para chequear lo que yo
le indiqué, el parafraseo, la repetición, la redundancia, es clave. Siempre imaginen que no es volver a decir todo lo que ya dije, no, es elegir 1 o 2 datos que me sirven para cerrar. Y acá aparece otra de las habilidades. Hasta acá, la escucha activa, ¿sí? Y la capacidad de empatizar, que tanto se usa en el mundo de la comunicación, del marketing, de la publicidad, y también en muchos otros, incluso en ámbitos médicos y de salud, etc. ¿Qué significa empatizar con el otro? Todas las personas podemos empatizar, algunos tenemos más predisposición a ser empáticos, es algo que se aprende, es algo que yo nací así y no lo puedo modificar. Bueno, no, yo les decía hace un ratito, todas estas habilidades de comunicación se pueden desarrollar y a lo largo de toda la vida, eso es lo bueno, no hay solo un momento clave. Entonces hay diversos tipos de empatía, ¿sí? No lo puse porque quiera profundizar en eso, pero sí para que tengamos en claro de qué hablamos de empatía, cuando uso esta palabra. Básicamente tiene que ver primero con tener conciencia de uno mismo. Muy difícil ponerse en el lugar del otro si yo primero no tengo en claro mis emociones, qué siento, qué pienso, qué conexión hay entre lo que pienso y lo que siento. Hay un nivel de empatía que se llama empatía cognitiva, que tiene que ver esto con un plano más racional, ¿sí? O más mental, de sí, entiendo tu punto de vista y entiendo lo que te pasa. Pero queda ahí, ¿sí? En este plano más de toma de perspectiva y de un plano racional, si se quiere, de que el otro le pasa tal cosa por tal causa y puede ocasionar X consecuencias, ¿sí? Hay otro nivel de empatía que es una empatía más comprensiva y más vinculada a la emoción, que es el famoso ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Conectar con lo que el otro puede estar sintiendo, generalmente porque o me pasó o puedo imaginarlo, y tener un grado más comparado con la otra, con la cognitiva, más desde la emoción, desde el sentir. Y por último, una empatía compasiva, ¿no? Que tiene que ver no la compasión por, de alguna manera, tenerle lástima al otro, sino la compasión entendida como paso a la acción, es decir, entiendo lo que sentís, puedo ponerme en tu lugar, pero además generamos una conducta, un comportamiento al respecto. Entonces, está comprobado, ustedes quizás eso lo saben mejor que yo, que hay circuitos neuronales, que las responsables de nuestra capacidad de empatizar son las neuronas espejo, es decir, que hormonalmente, físicamente, orgánicamente estamos preparados para, pero después hay una cuota de entrenamiento, predisposición y capacidad, ¿no? Y también de aprendizaje, diría yo, en esto de intentar ser empáticos. En relación con el paciente, bueno, conocer, conectar o tratar de entender el contexto del otro. El otro me está diciendo algo, pero siempre habla o comunica desde algún lugar, ¿sí? ¿Podemos conocerlo a través de una pregunta, ese lugar desde el cual el otro está hablando? Yo creo que sí, y que con una sola pregunta sería suficiente. Lo volvemos a decir porque me interesa que les quede bien grabado. También es importante para empatizar la suspensión del juicio crítico, de los prejuicios, de los preconceptos que podemos tener del otro y del contexto del otro. El equilibrio de la propia emocionalidad, esto que les decía, si yo no sé o no puedo o no quiero gestionar mis emociones, difícilmente pueda conectar con lo que el otro siente. Entrenar en estilos asertivos de comunicación. Ser asertivo significa, no tiene que ver con no ser firme, ¿no? Sino expresar mi postura, mi pensamiento, mi sentir, con firmeza, pero adecuada, de forma adecuada a la persona que me escucha, a la forma de ser del otro también y a su perspectiva, y al contexto en el cual eso se está desarrollando, ¿sí? Utilizar frases empáticas, a lo mejor solo con decirle, te entiendo, me imagino lo que podés estar sintiendo, lo que le puede estar pasando, entiendo su sentir, su posición, alguna frase que al otro le haga sentirse escuchado, puede generar o puede ser una manera de empezar a construir una relación empática. El contacto visual, fundamental, lo decíamos recién, el control de la postura, y además no solo el control, sino
de pensarnos como un todo. Las personas no somos solo voz, o solo palabra, o solo corporalidad, somos un todo. Y eso hay que aprovecharlo, sacarle beneficio, conocerlo y entenderlo para comunicar. Y la sonrisa sigue siendo a lo largo de todas las historias, las épocas, los contextos y las personas, un elemento o un instrumento de conexión absoluta, ¿sí? Insisto, no necesariamente es la sonrisa que se me vean todos los dientes, pero sí el gesto, ¿no? Un gesto más blando, podríamos decir, más amable, más cálido, también siempre predispone no solo a la escucha, sino a la interacción, ¿no? Un gesto más duro al otro lo inhibe, un gesto más amable genera apertura. Me parece importante esto, en el mundo de la comunicación es muy conocido, no sé si en el de ustedes, ojalá que no, que les sirva, que aporte algo. Me parecía que podía ser constructivo pensar en el mapa de la empatía. Recién le decíamos, hay diversos tipos de empatía o diferentes grados de empatía. Dijimos que el contexto era importante, que lo que digo y el cómo lo digo es fundamental, pero hay otras cosas que puedo tener en cuenta, ¿sí? Puedo tener en cuenta qué piensa y qué siente, intentar, ¿no? Obtener información sobre eso, de qué piensa y qué siente el otro. Me puedo preguntar también qué ve, ¿sí? Esta herramienta, si a ustedes les interesa, en Google hay millones de opciones. La idea es como completar, ¿no? Anotar ideas en cada campo, en cada fragmento en el cual está dividido el dibujo, y anotar algunas ideas. A lo mejor esto lo podemos hacer antes de conectar con los pacientes, ¿no? Cuando les decía yo hace un ratito, observen el espacio, observen si está equilibrado, si hay mucha saturación de elementos, de mensajes, de cartelería, todo eso influye, les decía. Entonces también podemos decirnos y preguntarnos, el paciente cuando llega, ¿qué ve? Y anotarlo ahí. También, ¿qué dice y qué hace? ¿Sí? ¿Hay coherencia entre lo que el paciente nos está diciendo y lo que comunica con el lenguaje corporal o con la mirada? Sí, no. ¿Qué nos permite saber eso? Bueno, tomar decisiones, acciones y sobre todo, me parece lo más importante, poder adaptar nuestro estilo de comunicación y nuestro comportamiento al otro. Porque me imagino que lo que ustedes más desean es ayudar al paciente, no venderle solo un medicamento. Si realmente lo queremos ayudar y orientar y hasta educar, ¿no? Que el otro aprenda a hacer o a usar algo, estas preguntas son claves. ¿Qué escucha el paciente? O sea, ingresa, llega, habla conmigo, pero ¿escucha otra cosa más? ¿Hay música fuerte de fondo, por ejemplo? Eso por ahí puede uno creer que crea ambiente, pero a veces, si los volúmenes están mal usados, mete ruido. Hay mucho ruido, ¿sí? La farmacia está ubicada al lado de algún lugar que genera mucho ruido y eso invade el espacio. Es un mapa, justamente, ¿no? Lo que nos invita es como a ampliar la mirada, a mirar más allá y a ver que cuando nosotros queremos conectar con alguien o vincularnos e interaccionar, vuelvo a lo mismo, no solo el foco está en lo que digo, hay muchos otros más elementos. Y finalmente, ya casi para cerrar, hablamos de escucha activa, hablamos de la capacidad de empatizar con el otro, y dimos algunas claves. ¿Y dónde están las emociones en todo esto? En todos lados, absolutamente. Las personas somos emoción, así que estas viejas tradiciones de separar la razón de la emoción ya están más que derribadas en todos los ámbitos. Hay un psicólogo que fue clave en el siglo XX, que es Paul Ekman, y que a partir de una investigación descubrió esto, ¿no? Que hay emociones básicas, que son 6, la ira, el miedo, la aversión, la sorpresa, la alegría y la tristeza, pero lo que la parte del descubrimiento más interesante fue esta, que las expresiones faciales de las emociones, de estas emociones llamadas primarias o básicas, son biológicas, no son culturales, ¿sí? Al menos de estas 6. Entonces, una persona que nació y se crió y se desarrolló en África, con uno de Argentina y con uno de Australia, cuando tenemos que expresar nuestra alegría, esta expresión facial es igual o es muy similar, ¿sí? Todos lo entendemos. A eso un poco se refiere, y lo decodificamos de la misma manera. Ahora,
¿Qué pasa cuando nosotros como profesionales tenemos, no me gusta mucho la palabra fallas, soy sincera, pero bueno, en el marco teórico que elegí salía así, cuando tenemos fallas, dificultades o oportunidades de mejora en nuestra capacidad de expresión emocional y de expresión facial, porque muchas veces estamos diciendo algo con la palabra y estamos comunicando otra cosa totalmente distinta con la cara. Bueno, ¿qué provoco en el otro? Es lo que me interesa. Generalmente, dos comportamientos de supervivencia adaptativos que están en el origen del ser humano, que es la lucha, la fuga, ¿sí? O incluso la quietud, el no hacer nada. Entonces, ¿por qué lo menciono acá? Porque me parece importante que también podamos entender que esto de la comunicación y de lo que yo construyo, lo que yo siento primero cuando me vinculo con otro, pero además lo que dejo ver, lo que le muestro al otro de lo que siento, sobre todo de lo que siento, tiene un impacto en el otro. Entonces, el paciente que se enoja, el paciente que se pone nervioso, el paciente que no entiende, tiene una razón de ser que a veces excede no solo sus emociones, o el lugar desde donde vino, o el contexto en el cual está inserto, sino que también muchas veces depende de lo que recibió o con lo que se encontró cuando llegó, ¿no?, a ese profesional de la salud. Entonces, es un tema muy interesante, muy profundo, muy largo. Yo lo traigo ahora a colación para que cuando nos pongamos esos anteojos que yo les decía al principio para mirarnos, para autoobservarnos, lo tengamos en cuenta, ¿no? Es como si tuviera como si tuvieran un reality y me filman y alguien me está grabando cuando trabajo. ¿Qué veo? ¿Qué posturas tengo? ¿Qué cara hago? Porque a lo mejor yo creo que estoy comunicando una cosa y en realidad es otra. Para cerrar y para también ser coherente con esto de sintetizar y parafrasear en el final, me parece que nos podemos despedir con estas 3 claves, a modo de gran, de casi forzado resumen: empatía, asertividad, escucha activa, ¿no?, capacidad de autopercepción, de mirarnos, de detenernos, el atrévete a saber, sapere aude, esto de tener el coraje, tener las ganas de mejorar, de cambiar, de entender que todos podemos seguir aprendiendo, que comunicarnos también es una habilidad que se aprende. Y la co-creación con los pacientes como motor innovador, ¿no? Como entender de que a partir de lo que el otro siente, cree y puede, podemos construir algo mejor. Muchísimas gracias. Un placer ser parte de este encuentro y de este Congreso Argentino de Farmacia Hospitalaria. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, Ceci, muchas gracias. La verdad que para nosotros que somos tan químicos, tan cuadraditos en nuestro pensamiento, siempre es un placer que nos traigas ideas nuevas, que nos recrees conceptos que a lo mejor no tenemos tan incorporados en la práctica cotidiana. No sé si hay alguna pregunta. Yo no estaría pudiendo entrar a las preguntas online. ¿Alguna pregunta en la sala? ¿Algo que quieran compartir? Si alguien quiere compartir, por ejemplo, lo que pensó cuando hicimos esa pregunta de qué nos molestaba o qué nos gustaba del encuentro, de la comunicación con el otro, por ahí puede ser un primer paso. Ahí me traen las preguntas. No puedo entrar en el serio. No hay ninguna pregunta específica ahora. Yo creo en lo personal que en esto que vos decías, que es lo que le deja a uno un sabor amargo cuando está trabajando, y lo hablábamos esta mañana cuando terminó una mesa, por ahí estamos como siempre apurados, ¿no? Y esto hace reflexionar que no todas las veces tenemos esta capacidad
de poder mantener el silencio y poder esperar a que el otro tenga oportunidad de plantear cuál es su situación. Y la verdad que como personal de salud muchas veces nos toca ser receptores de toda esa carga en el paciente y esto también que tiene que ver con el lenguaje del médico, que a veces nosotros somos el puente a la traducción de lo que dijo el médico. Entonces, creo que para nosotros tendríamos que poder aprovechar esto como un espacio de desarrollar nuestra profesión. Esto tiene una mirada muy directa con el paciente y plantearnos como farmacéuticos hospitalarios que el paciente no es solamente el que tenemos en la cama de cuidados críticos, sino también el paciente es el que está en la ventanilla y el paciente es el que articula con nosotros desde el centro de atención primaria y que se lleva ese problema a la casa, porque en definitiva cuando están bajo el cuidado nuestro, en un ambiente resguardado, con todas las limitaciones de seguridad que tenemos dentro de los hospitales, saber que cuando se va a la casa se puede ir como más confiado con alguna perspectiva, digamos, de mejora en su salud y en el uso de sus medicamentos. Vivi. Espera, vemos si te arrimamos un micrófono. Yo, mientras tanto, agrego una cosita que se me ocurre ahora, no sé si quedó clara en la disertación. Para mí es clave también entender y no olvidarnos que cuando interactuamos con un paciente, ese paciente en general está invadido de un montón de emociones, fundamentalmente el miedo, ¿no? Porque si podemos conectar cuando uno está enfermo, no solo se nos bajan las defensas orgánicas, digamos, sino también emocionales. Uno está como más sensible, como asustado, puede ser por la enfermedad, porque uno está enfermo, porque es el familiar el que está enfermo. Entonces, entender que esa emocionalidad tan a flor de piel no deja de ser un desafío mayor en el proceso de comunicación, me parece que puede ser útil. Tengo que, más que nunca, ser claro, ser concreto, hacer esta función de cierre que para mí es fundamental, de repaso, de comunicar, de que conecto con vos, aunque sean 2 minutos, ¿no? No pretendo una comunicación de 20 minutos con el paciente, no, yo entiendo que los tiempos profesionales son otros, son 3 minutos, pero que sean 3 minutos profundos y genuinos, ¿no es cierto?, de demostrar ese interés por el otro, porque digamos, fundamentalmente uno creo que valora, y perdón si soy autobiográfica, pero generalmente uno lo que valora es el vínculo, o sea, si se produjo o no en esos 3 minutos un vínculo con el otro, donde yo me sentí escuchado. Después puedo volver a preguntar, me quedó una duda, puedo volver a la farmacia, no sé, o al hospital, volver a conectar con ustedes, pero si yo sentí que conectamos como paciente, me parece que ahí es una gran diferencia, ¿no? Tenemos un aporte en la sala. Sí. Sí, hola, buenos días y muchísimas gracias por la presentación. Creo que son cuestiones que hacen al crecimiento nuestro profesional, ¿no? Y a la mirada por fuera de lo que son las herramientas tradicionales que hemos manejado dentro de nuestra profesión. A mí me parece interesante y creo que deberíamos plantearnos también en desmedicalizar toda la situación y lo que es la relación profesional-paciente. Creo que podemos desarrollar más y mejores habilidades comunicacionales si entendemos que somos 2 personas las que nos estamos tratando de comunicar, cada una con su propio problema, ¿sí? Yo probablemente como profesional o como farmacéutica no le voy a resolver todo el problema a la otra persona porque justamente al no ser un paciente y al sí ser una persona, tiene una situación de salud particular dentro de un contexto que es mucho más abarcativo de la cuestión de salud en sí misma que puede llegar a estar tratando puntualmente conmigo. Entonces me parece que esto de las habilidades comunicacionales, en tanto y en cuanto nos pongamos que es una relación de personas y es una escucha entre personas,
nos puede ayudar aún más a traspasar esas barreras que evidentemente tenemos por falta de formación, y acercarnos mucho más al otro y ayudarnos a comprender mucho más la situación del otro, no desde un punto particular de la situación de salud, sino de que esa situación de salud se da en un contexto social en el cual nosotros estamos ajenos dentro de lo que ha sido la generación para esa persona, ¿no? O sea, hoy nosotros llegamos a la vida de esa persona en una cuestión puntual, pero hay toda una serie de causas, de cuestiones previas que lo han hecho llegar hasta nosotros, y que nosotros no podemos permanecer asépticos a eso. Gracias, Vivi. Bueno, por acá dicen que te felicitan, Ceci, por la claridad, que se han sentido identificados en varios de los puntos que dijiste. Todas son felicitaciones. No sé si hay alguien que quiera hacer otro aporte. Hola, Ceci. Hola, ¿qué tal? Es Vivi Pasos. ¿Cómo estás? Ah, hola, Vivi. Hemos trabajado... ¿Se escucha? ¿Se escucha? Bueno, trabajamos unos días con vos. Nos pudimos conocer un poco más con el equipo de farmacéuticos que estuvimos intercambiando y trabajando en los podcasts. Y además de esa producción que nos resultó entretenida y creemos que va a tener un impacto en nuestro ámbito laboral, tuvimos esa oportunidad de repensar esto que ahora lo completás con un montón de conocimientos y lo pudimos aplicar en ese ejercicio del podcast. Pero quiero comentarte que nos llevó un ejercicio bastante importante tratar de transmitir conocimientos científicos que cuando los conversamos entre nosotros estamos como peces en el agua, pero cuando quisimos llevarlo al otro, a ese otro que acaban de describir ustedes tan claramente, bueno, encontramos barreras. Así que creo que fue muy productivo y vamos a intentar seguir transitando por este camino. Gracias. No, gracias a ustedes. Sí, eso es lo más complejo, me parece, cuando uno quiere conectar con la otra, con el otro, como bien decía la colega de ustedes, perdón. No Viviana, el nombre otra Viviana. Viviana, también Viviana. Otra Viviana. Cuando hablamos con otro, cuando nos comunicamos con otro, hay como un choque de culturas, ¿no? De las experiencias que uno tiene, de la identidad, de la forma de ser. Si lo llevo a un plano, les diría hasta más íntimo, es como cuando uno se enamora de alguien y se va a vivir con esa otra persona. No solo vivís con la persona, vivís con sus hábitos, con sus costumbres, con un mundo con el cual nos encontramos. Entonces sí, uno tiene la humildad, me parece que un poco es eso, si ahora vuelvo al campo profesional, ¿no? De que no todo es como yo creo, digo, o como estoy acostumbrado, que no solo es con las palabras que yo uso, que hay otras maneras de, me parece que se abre ahí una puerta grande e importante, que es eso lo que hicieron ustedes, ¿no? Con los podcasts, salir de un lenguaje, le llamemos científico, y transformarlo y llegar al mundo de ese otro, porque finalmente necesitamos que nos entienda el otro, no yo ya me entiendo, o bueno, o al menos si hice mucha terapia me entiendo mejor, pero digo, comunicar desde el yo es fácil, lo difícil es lograr esas adaptaciones, esos pequeños cambios, esas otras maneras de decir, para que finalmente haya interacción y haya conexión, porque la comunicación es eso, la palabra comunicación significa poner en comunidad, y al ponernos y crear comunidad tiene que ver también con esto de conectar con el mundo del otro, no solo con lo que el otro piensa y siente, sino con todo su mundo, que es un gran desafío. Por eso comunicarse no es fácil. Si fuera tan fácil, miren la cantidad de problemas que evitaríamos. ¿Algún otro aporte, otro comentario? Bueno, Ceci, agradecerte, nos dejas un montón de tarea porque tendríamos que empezar a pensar en el mapa de la empatía, un montón de percepciones que todavía a lo mejor no teníamos tan
internalizadas ni éramos conscientes que teníamos que resolver para poder manejar la relación con nuestros pacientes. Así que muchísimas gracias. Siempre es muy interesante poder compartir con otras disciplinas que nos enriquecen en nuestra tarea cotidiana. Un aplauso para Ceci. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Que Chau, estén chau. bien, nos vemos. Bueno, no sé si está Gaby por ahí.